turismo porque se aproximan las vacaciones de invierno, pero las expectativas parecieran no ser tan favorables como lo esperado, teniendo en cuenta que la situación económica del país invita a los ciudadanos argentinos a viajar al exterior por una cuestión de costos, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina está muy cara para los extranjeros y los países alrededor, incluso Estados Unidos, está muy barato para los argentinos. Para eso estamos en contacto con Leandro Pérez Lerea, director de turismocero.com. Hola, ¿qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Roberto Maidana te saluda. Hola Roberto, ¿cómo te va? Bien. Bueno, Leandro, conocer un poco acerca, como especialista y conocedor de esta materia, acerca de, bueno, cuáles son las expectativas reales de las vacaciones de invierno que empiezan en pocas semanas. Bueno, de hecho, en algunas provincias ya empezaron este lunes, Sí, así que, a ver, cada destino con el que hablas tiene como una expectativa muy pobre, te diría, en algunos casos mejor que otras. Si lo asociamos a factores climáticos, bueno, la respuesta es aquellos destinos que viven de la nieve, si no tienen buena nieve o no están teniendo la nieve que esperaban, es un punto. Pero yendo a tu pregunta, hoy tenés lugares que tienen una baja ocupación y que tímidamente puede subir un poco ese nivel de ocupación, pero sin grandes resultados. ¿Por qué? Porque vos tenés destinos que están al 30% ahora. Y en teoría, nosotros estamos en una julio, donde lo mires, en la provincia que lo mires, nunca es temporada baja. sí. Y 30% es una ocupación digna de temporada baja. Entonces, está habiendo muy baja cantidad de reservas, y eso no tiene que ver, no lo asociaría solo a una cuestión de algún tipo de alguno que quiere decir que hay una crisis económica, porque la venta de pasajes de argentinos al exterior no descansó ni un día, y Claro. los paquetes a Punta Cana, Cuba, Aruba, el norte de Brasil y otros tantos destinos que se te ocurran, fluyen. O sea Sí. que dinero hay. Lo que no hay es una posición competitiva del turismo argentino. Y esta noticia de lo que estamos hablando ahora, Roberto, toda la industria y toda la parte dirigencial del Estado lo sabe hace 3 meses que va a pasar esto, o Sí. más. Sin embargo, no se hizo nada para eso. Es decir, hoy el costo operativo que tiene un hotel en Mendoza para contratar a un empleado es el mismo que tiene un comercio a la vuelta de la redacción de perfil para contratar a un empleado. Entonces no es un problema solamente achacable al turismo. Cuando vos sacás un pasaje en Argentina aéreo, está lleno de impuestos dentro de la tarifa. Entonces digo, no se hizo nada para esto. No, no sé, o sea, estamos como haciendo la profecía autocumplida y que sea lo Sí. que sea, digamos, no. Eso es lo raro, no la foto de hoy. Sí, justamente hablando acerca de esta IVA diferencial para aliviar al sector estas medidas que está tomando, así como eso a medida del ARCA de empezar a investigar a las personas, los gastos que se hacen afuera, que también sirve como una manera de desincentivar a los argentinos a viajar, porque si a uno lo van a investigar cada gasto que va a hacer en el exterior, al final de cuentas es una manera de desincentivar el turismo externo para incentivar el turismo interno, y está esta nueva medida acerca del IVA diferencial. ¿Están pensados para tratar de aprovechar ahora estas semanas de vacaciones, lo que pueda rescatarse de estas vacaciones de invierno? ¿O ya se tiene que pensar en las vacaciones en verano y de vuelta empezar a ver qué es lo que va a pasar con el calor de enero, de febrero? Mira, Roberto, dos temas. La reforma laboral e impositiva en la Argentina la necesitan todos los rubros. El Sí, turismo también, y no es ajeno al resto. Así que eso dejémoslo como en primera plana. Y el tema del IVA diferencial es un verso, porque el que dice eso es porque nunca liquidó un impuesto. Y cuando vos entendés que el IVA es un impuesto traslativo, el hotel va a comprar un juego de sábanas o va a comprar el detergente para lavar los pisos y eso tiene el 21% de IVA. Si él vende al 10%, no lo va a poder descargar y se va a generar un crédito fiscal que no lo va a poder recuperar más, lo que hace que se traslade al costo de la misma manera que se traslada hoy. Bajar el IVA no necesariamente baja los precios, porque esas medidas lo único que hacen es un conflicto impositivo, porque lo único que acumula es IVA de saldo a favor del empresario. Entonces, eh, eso es una pantomima, una forma de decir que hacemos algo. Y lo segundo que vos planteás, no por una opinión tuya, sino lo que estás contando de investigar a quienes viajan, me parece que va en contrapartida con el perfil liberal, sí, libertario que puede tener el gobierno,
en base a que un montón de medidas que se tomaron, la compra y venta de propiedades, un montón de cosas, van en contra de esa lógica. Así que esa segunda no la veo. De todas formas, yo creo que hay que insistir que todos los rubros necesitan en la Argentina una reforma laboral impositiva. Hoy, en algunos casos, hoteleros me cuentan en algunas provincias que piden un préstamo para pagar la luz en 3 cuotas. ¿Por qué? Porque la tarifa es una barbaridad lo que vino de luz por obviamente razones de frío y demás. Sí. Entonces tampoco hay financiamiento para el sector. Es decir, si queremos ser más competitivos, y vos y yo suponete que tenemos una rentadora de vehículos en Córdoba, Sí. queremos cambiar la flota de vehículos, no tenemos crédito. Entonces, ¿dónde está el crédito para el desarrollo? Acá falta desarrollo del negocio. Hay destinos que trabajan muy bien y que hacen cosas muy buenas, y hay destinos que no. Y también entender que hay que mejorar mucho la conectividad aérea, que se ha hecho mucho en este gobierno, Sí. de conectar distintas ciudades del país con el exterior. Entonces, ahí ya va a ser mucho más conveniente para un colombiano venir a conocer Mendoza o para un peruano conocer Córdoba. ¿Por qué? Porque tiene una conectividad más barata y más fácil. Si no, no es un problema de los argentinos que viajan. Sí. Sí, El problema es que no logramos tener más extranjeros hace mucho. sí, acá Argentina siempre tiene el mismo problema, en el cual todos los gobiernos favorecen o por lo menos hablan de lo bueno que es el turismo en nuestro país. El tema es que siempre estamos con este círculo vicioso, ni siquiera virtuoso, es vicioso, en el cual tenemos una situación en la cual los argentinos que cuando se tienen que quedar por la situación económica del país se quejan de la infraestructura y que no hay inversiones en la infraestructura. Cuando la situación mejora, el tema es que cuando podría haber inversiones, la gente se termina yendo al exterior, con lo cual no van la gente que vive del turismo no invierte porque justamente al no tener turistas no pueden invertir, y de vuelta, cuando volvemos a que la situación económica del país vuelva a estar complicada para ir afuera y los argentinos se tienen que quedar o tienen que viajar dentro del país, de vuelta se vuelven a quejar que no hay infraestructura, y es justamente porque en el momento que podían hacer la infraestructura, la gente decidió irse del país porque el país estaba más barato afuera que lo que era la Argentina. Entonces, es un círculo que nunca se termina de romper y en el cual el turismo siempre termina pagando los platos rotos, porque nunca mejora esa situación. No hay una situación en la cual los argentinos decidan quedarse, entonces eso fomente la inversión de los distintos sectores, la gastronomía, la hotelería, para hacer que incluso la conectividad, porque de vuelta, si uno sabe que en los tiempos de vacas flacas la gente viaja dentro del país, pero cuando la situación mejora, en vez de quedarse, la gente se va, termina esta decisión de, bueno, no puedo invertir porque cuando necesito hacerlo, la gente no llega. Y cuando debería hacerlo, no hay el dinero suficiente para poder hacerlo porque justamente es la época de vacas flacas. Mira, Roberto, en general, si vos te retrotraes unos 20, 30 años atrás, los gobiernos han hablado de turismo de una forma o de la otra, pero no hay ninguna política concreta de Claro. largo plazo para atraer turistas del extranjero. Acá el problema es la cantidad de turistas extranjeros que traemos, no donde viaja un cordobés en vacaciones de invierno. Eso es chiquitaje. Sí. Nosotros tenemos que empezar a posicionar al país sabiendo que somos un país lejos de los grandes centros urbanos, somos un país, un destino exótico en ese sentido, para poder traer acá turistas extranjeros. Hace 20 años que la cantidad de turistas extranjeros que vienen es exactamente la misma, más o menos. Entonces, lo que haga un argentino con su dinero bien ganado, a mí la verdad me tiene sin cuidado, que vayamos donde querramos, me parece espectacular. Pero si un colombiano tiene más caro un pasaje de Buenos Aires a Bariloche que de Bogotá a Buenos Aires, ¿sí? O Sí. de Bogotá a Madrid sale más barato que venir a Buenos Aires, entonces tenemos otro problema que tiene que ver con la estructura competitiva, que no le es ajena solo al turismo, sino que metete en la industria del calzado o en la industria no sé, de los muebles, y tenemos el mismo problema. Hablamos del turismo porque finalmente es noticia por una cuestión estacional, pero seguramente el otro día un empresario textil contó que la prenda que fabrica acá y exporta a Chile la vende más barata en Chile que lo que la vende acá. Sí. Entonces, hay un problema en la estructura de costos y tributaria de la Argentina que le hace muy mal al mundo de la pyme, del emprendedor y de la persona que quiere generar valor. Si acá no nos ponemos en serio a traer turistas de afuera, de los países vecinos, tenemos un gigante que es nuestro principal cliente que tiene 200 millones de habitantes. Así que traer 1 millón más de brasileños es muy factible. Ahora, tenemos que ser atractivos en propuestas y no solamente en precio,
Porque si no, hace un año y medio atrás, en la locura que teníamos en el 2023, estábamos hablando del récord turístico, decía el ministro en su momento. Sí. Y el récord turístico, el ministro en su momento lo contaba con que los uruguayos que venían a comprar desodorantes a Gualeguaychú, y esos eran contados como turistas. Entonces, ni eso era bueno, ni esto es malo. El problema es el mismo, que tiene que ver con una estructura de costos competitiva y un producto que es muy atractivo, pero se puede mejorar. Ahí está como me parece la clave, y no hablar del valor del dólar, porque si no, como vos dijiste antes, un día estamos acá, un día estamos acá, y depende de donde llueva, nos ponemos en la otra vereda, ¿no? Sí. Viene por ahí el problema. Por último, te quería consultar justamente, bueno, si están dadas las condiciones en nuestro país para que empiece a cambiar esa situación, o todavía estamos muy lejos de ese cambio, teniendo en cuenta la gran polaridad que hay entre los partidos políticos, en los cuales siempre pareciera que lo que hace uno está totalmente en contra de lo que hace el otro partido político, lo que hace la oposición, y nunca hay como un acuerdo de algunos puntos básicos, por lo menos, para hacer que el país empiece a progresar económicamente. Mira, en el caso del turismo, no, lo malo o bueno, mucho o poco que se hizo, tuvo determinada continuidad. En general, es una cartera que no tiene tanto esos vaivenes como lo puede tener justicia, seguridad, economía, qué sé yo. En general, el turismo es una cartera, si lo podemos llamar así, más continua. Te diría que incluso hay muchas mesas de trabajo de hace mucho donde participan distintos referentes del rubro, sean de un partido o del otro, sean secretarios, ministros o directores, y en general hay como está claro en el rubro hacia dónde hay que ir. Lo tiene claro todo el rubro, es bastante parejo. Y hay casos de éxito de trabajo a los cuales todos tratan de imitar, porque finalmente el turismo empieza a generar un cambio notorio en el mediano plazo. Entonces, o sea, hoy en Salta no se discute la política turística y en Tandil tampoco se discute la política turística. Bueno, eso es imitado por muchas otras provincias que entienden que el norte es ese y trabajan en pos de eso. Ahora, hacen lo que pueden con lo que tienen los prestadores locales, los intendentes, los secretarios de turismo, porque después el IVA o el impuesto a las ganancias o el crédito bancario que haya es una cuestión nacional, pero en general no hay tanto vaivén como uno creyera, y te diría que hay mucha mesa de trabajo en conjunto de hace mucho, no de ahora, te diría que unos 20 años atrás. O sea, la expectativa siempre es optimista. O sea, hay un común acuerdo dentro de las provincias y dentro, por lo menos en cuanto al sector del turismo, para que la situación vaya cada vez a mejor. Sí, el optimismo está radicado en que a base de pruebas se va tomando más en Sí. serio el rubro, y la provincia o el destino que no lo aprovecha se da cuenta que está atrasada. Cuando vos hablás con los destinos más competitivos, juegan en una liga, los de segundo tramo en otra liga, y los de que no existen o que no hicieron nunca nada o que no viven realmente el turismo saben que están atrasados. Entonces, lo que está bueno acá es que hay casos de éxito para mostrar en varias escalas. Entonces, el optimismo existe en pos de que los hechos dan la razón a quienes los puedan llegar a discutir. Es indiscutible que el turismo y todos sus servicios van camino a ser el principal empleador del mundo, no de la Argentina, de mano de obra. Entonces, si no se aprovecha desde ese lado, es muy difícil que vos no lo respetes, porque si es como vos no querés aprovechar esto que te va a generar 100 puestos de empleo que no dependen de una gran inversión. No es que vos necesitas que una planta faenadora de pollos se instale en un pueblo de Entre Ríos para que dé trabajo a 100 trabajadores. El turismo puede generar 100 empleos con muchísimo menos capital, porque una excursión, una visita guiada, un museo que ya existe y mejoraste la visita, y eso genera un derrame, que no me gusta la palabra, pero finalmente si más gente va a esa localidad, se vende más combustible, se vende más galletitas, y bueno, y empieza a aparecer lo que hoy aparece. Hoy vos no podés negar que en Salta hay un gran trabajo de turismo, o Gualeguaychú es el destino que más trabaja del litoral con una escala de turismo. Todo se puede mejorar, seguro, pero el que tiene turismo se da cuenta y el que no tiene turismo también se da cuenta. Perfecto. Muchísimas gracias, Leandro, como siempre, por el tiempo y por la comunicación.